Hola cinéfilo, ya estamos en los días finales del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y hoy queremos hacer referencia a parte de la presencia cubana en esta edición número 44. En la competencia de guión inédito solo resultaron escogidos 2 autores cubanos. Uno de ellos nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista para comentarnos acerca de su experiencia y su visión personal sobre el oficio del guionista. Disfruta la entrevista y yo regreso casi al finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine, momento de la entrevista, y nosotros vamos a estar hoy conversando con un guionista que tiene una obra en concurso en este Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, casi a punto de concluir en su edición número 44. Yo le doy las buenas noches a Adrián Pernas, quien nos acompaña hoy para conversar de varios temas relacionados con el guión cinematográfico, con su historia, con su obra como guionista y también con ciertas anécdotas que pueden haber ocurrido, ciertos momentos importantes que ilustren esta conversación y que tengan que ver con estos días de festival. Te reitero las buenas noches, Adrián, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches a usted y muchas gracias por la invitación. Adrián, tengo entendido que tú eres licenciado en lengua rusa. Cuéntame, a propósito de esta formación que me interesa, no sé si fue como filólogo o ¿cómo fue? Bueno, la licenciatura en lengua rusa es en lengua y literatura rusa. O sea, es una formación evidentemente como filólogo, lo que es especializado en lo que es el idioma ruso, pero sí es como filólogo la formación. Hubo momentos, yo recuerdo cuando yo era estudiante, que ha pasado bastante tiempo, donde tengo grandes amigos que se formaron en tu carrera, pero fueron a la ex Unión Soviética a estudiar lengua y literatura rusa. De alguna manera, estos estudios te condicionaron el trabajo que tú haces hoy como guionista. Por eso te preguntaba, a ver, realmente no mucho, pero si tuviese que hablar de un autor en específico, por ejemplo, pensaría al momento en Chekhov, que sí, la manera de contar historias de Chekhov, toda esta cuestión de la corriente subterránea de sentido, yo sí creo que me ha ayudado a mí a formarme como autor, tanto de literatura como de guión, porque yo suelo trabajar mucho con precisamente la corriente subterránea de sentido. Ya está, tengo entendido que tú estuviste en un curso en el Centro Nelio Jorge Cardoso. Háblame, por favor. Me gustaría, porque muchos de los televidentes que nos están escuchando probablemente no sepan qué es el Centro Nelio Jorge Cardoso, las funciones y cuán importante o no fue para ti esa formación. Bueno, el Centro Onelio
Yo soy justamente de la generación 23, la graduación 23 del Centro Nelio, que es la que terminó el año pasado. Ya ahora, bueno, está la ¿Sigue 24. radicando en Quinta y 20? Sí, Sí, está en Quinta en y Miramar, 20 todavía, La Habana. efectivamente. Al Centro Nelio yo me acerqué porque, bueno, nada, quería quizá intentar un poco más de preparación literaria y tal, ver qué herramientas me podía dar el centro de cara a la creación literaria y guionística, porque bueno, no, en el centro, por supuesto, nadie te va a enseñar a escribir, Claro. pero sí hay ciertas herramientas que uno obtiene de ese lugar que le son útiles. Y yo la verdad es que tuve un buen tiempo ahí en el centro, y más que precisamente por esas herramientas que me da, es por la cantidad de personas afines que conocí ahí, de gente con mucho talento que hay trabajando y que hay estudiando, ¿sabes? Que pasa por el centro, y que bueno, ojalá y todos logren tener los éxitos que yo quisiera que tuvieran. Cuando tú entraste al Centro Nelio Jorge Cardoso, ¿estabas vinculado profesionalmente, quiero decir, algún trabajo relacionado con el audiovisual o con la docencia o algo así? Porque me gustaría saber, una persona que tenga aspiraciones de realizar ese tipo de estudios, como los que hiciste tú en el Centro Nelio Jorge Cardoso, ¿cuál sería su camino a recorrer? Bueno, yo realmente no tenía nada que ver con eso. Yo estaba estudiando mi licenciatura en lengua rusa, y incluso antes de yo entrar al centro ya había sido finalista por primera vez del festival y había ganado también la beca Chicuelo en el año 2021, que igual es para un proyecto de guión de cortometraje. Bueno, igual había escrito toda una serie de cuentos. En aquel momento yo creo que tendría unos 40 y tantos cuentos, y había participado en algún que otro concurso. Y bueno, nada, tenía como una especie de portafolio ya hecho antes de entrar. Que era un aval para poder entrar, Sí, o sea. exacto, no estaba vinculado Directamente, claro. pero sí llevaba, digamos que un recorrido. Yo supongo que los profesores que imparten las distintas disciplinas en la formación de todas aquellas personas que van al centro y que pasan los cursos, me gustaría que me hablaras de ellos, me gustaría que si hubo alguna persona que dejó una impronta determinada en tu formación, etcétera. Bueno, a ver, en el centro casi siempre las clases las imparten dos profesores. La mayoría las imparten dos profesores, que son Sergio Acevedo y Raúl Aguiar. Ambos escritores con un recorrido ya, ellos llevan años dando clases en el centro. Hay otras clases que las imparten, por ejemplo, Eric Mota, que es un autor importante dentro de lo que es la ciencia ficción en Cuba hoy. Está también Darra Novak, que es la directora, aunque que yo recuerde Darra no nos impartió clases, pero bueno, ellos siempre en el momento de tallerear los cuentos sí están presentes todos. Y bueno, la profesora que a mí más me impactó, que dio una sola conferencia, una sola clase, pero que yo la disfruté muchísimo, porque además de dar esa clase, que fue el proceso creativo, esta profesora además fue mi tutora dentro del Centro Nelio, que es Yamila Peñalver. Nada, ella, ¿sabes? Todos los ejercicios que nosotros teníamos que hacer, que incluía reescribir un cuento que nos daban previamente, escribir además una especie de crítica, comentario sobre un libro que nos entregaban, y hacer una presentación sobre un libro igual. Ella fue mi tutora en todo ese proceso y además es mi tutora en el proceso de la beca del Caballo de Coral, que igual yo la gané cuando terminé el centro. Y bueno, en el libro en el que estoy trabajando, ella es mi tutora. ¿Cómo llegas a decidirte por el guión cinematográfico? Con todas
con toda la especialidad que eso es, con todas las especificidades que lleva la escritura para cine? El guión, que desde que yo soy niño yo veo mucha televisión y estoy muy interesado por el cine. No tanto por la televisión, sino como por el cine. Me gustan mucho más las películas que, por ejemplo, las series. Pero estando en la carrera, en una de las asignaturas que recibía, que era estilística, había un ejercicio que consistía en escribir una especie de sketch en el que uno jugara con los distintos registros del habla, en el que uno hablara con una norma más culta, una norma más coloquial y bueno, la norma neutra. Y en ese sketch yo tuve que escribir diálogos para cada uno de los personajes, o sea, cada una de las personas de mi aula, porque además yo tenía puesto un yeso en ese momento y no estaba yendo a la escuela, y yo solo, o sea, yo me encargué de escribir el guión para ese sketch. Y a partir de ahí, como estuve mucho tiempo también con el yeso y ya yo escribía, yo dije, chico, mira, voy a intentar escribir un guión cinematográfico, ¿por qué no? Y me puse a buscar libros sobre el guión, a descargar guiones de internet, leerlos. Y... Claro. Y así aprender las estructuras y esa especialidad tan puntual que es escribir para cine, el guión cinematográfico. Tengo entendido que varias veces te has presentado y has sido aceptado en el concurso de guión del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. También sé que este año Adrián Pernas concursa con una obra de guión. Entonces, háblame un poco de este recorrido, de cuando te presentaste por primera vez, cuáles eran estos trabajos. Bueno, después de que ya había escrito una serie de cortometrajes, ¿saben? Cortometrajes que realmente, digamos, que no tenían muchas pretensiones, que eran obras más bien cómicas y tal. Llega la pandemia, yo estaba justamente rodando con unas amistades de manera aficionada para un festival de artistas aficionados. Oye, te lo digo tú que eres escritor. He tenido una serie de invitados aquí al programa hablándome de su obra, de su trabajo, y llega el momento que llega la pandemia. Yo creo que eso tiene que tener una presencia en la obra literaria y audiovisual nuestra por mucho tiempo. Llegó el momento en que llegó la pandemia. Efectivamente, yo acababa de editar un corto que filmamos con unos amigos para presentarlo al Festival de Artistas Aficionados. El Festival de Artistas Aficionados comenzaba el lunes, creo que era 24 de marzo, y justo en esa fecha dicen, bueno, se acabaron las clases, por supuesto no va a haber Festival de Artistas Aficionados, y todo el mundo recogió, fue para su casa, y en las vacaciones yo me puse a escribir mi primer guión de largometraje, que Érase una vez en La Habana, era el título de aquel guión. Luego no hubo, ¿sabes? En el 2021 no escribí ningún largometraje porque no, ¿sabes? Se cortó el festival. O sea, eso fue la edición 42. Sí, recuerdo que se hizo en dos momentos. Efectivamente. Y lo que escribí entonces fue el proyecto de cortometraje para la beca Chicuelo. Luego el año pasado abre la convocatoria 43 del festival y escribí otro guión de largometraje, se llamaba La insoportable levedad del humo. Perdón, la insoportable levedad, no te entendí. Del humo. Del humo, ya. Sí, es un juego, por supuesto, con la insoportable levedad del ser, claro, de la obra de Kundera. Pero el humo es un símbolo importante en todo el guión. De hecho, el protagonista se llama Ignacio, que bueno, el nombre que tiene que ver con el fuego, entonces fuego, el humo, ese juego con esos símbolos, y que ahora, para esta obra que yo tengo en concurso, que bueno, será justamente hoy, será la premiación, conservo el nombre del protagonista, sigue siendo Ignacio, y es como que estoy pensando quizás hacer una especie de trilogía que siga a este personaje. O sea, darle continuidad al personaje, que ya está, entonces un tercer guión sería lo que cierra la trilogía
¿O no? No, el primer guión no tiene nada que ver No con tiene nada que ver La con insoportable levedad del humo sería el que lo abre. Luego está este que está en concurso, que es Kiara Luna. Y bueno, el tercero todavía por definirse. Kiara Luna, ¿qué significa? Que a partir del título. Bueno, Kiara Luna porque uno de los personajes protagónicos se llama Kiara. Kiara. Y Luna porque es uno de los símbolos recurrentes de la obra, que además el otro símbolo recurrente de la obra es el círculo. Entonces ellos constantemente, tanto de manera narrativa como visualmente, o sea, aparecen muchos círculos, pero además la historia es circular, a pesar de que en apariencia es lineal. A mí me gustaría que tú me hablaras un poco, me hicieras una especie de resumen de qué cosa es la historia de Kiara Luna. A ver. Ok, Kiara Luna. Bueno, Kiara Luna es una historia sobre 4 amigos. Los 4 no son amigos entre ellos, más bien es la historia de 3 de esos amigos, que son Ignacio, Kiara y Tricia. Y bueno, Ignacio tiene otro amigo que se llama Kevin. Estos 3 amigos, bueno, de hecho los 4, sufren cada uno un tipo de soledad distinta y un tipo de orfandad también distinta. Al Ignacio, por ejemplo, él vive solo en su casa porque sus padres, tanto su padre que está en los Estados Unidos como su madre que está en Panamá, bueno, ninguno está en Cuba. Kiara, por otro lado, no tiene padre, o sea, no lo conoce, y solo vemos a su madre, que de hecho es el único padre de todos los personajes que aparecen en esta película, sí, que aparece en algún momento en la historia. Y es una madre que es un poco severa, a pesar de que nunca tiene un diálogo, o sea, por cómo ella se muestra y tal. Es una historia que transcurre en estos días. Sí, es una historia absolutamente actual. Es muy actual. De hecho, el final de la historia yo lo agregué a pocos días de entregar el guión o uno de los momentos finales, porque tuve un accidente. O sea, aquí tengo las marcas del accidente y me pareció que eso estaba bueno para ponerlo en el guión, y es como las últimas 5 páginas están ahí a pocos días de entregar el guión. No estaba en proyecto, pero acabó. Oye, yo creo que has tenido un recorrido importante con esto que tú has hecho de la escritura del guión cinematográfico, presentándolo a un evento como el Festival de Cine de La Habana, donde has estado. O sea, ahora en esta edición 44 es la tercera vez, sí, que estás en el Festival de Cine. ¿Qué ha pasado una vez que tú has entregado estos guiones? ¿Qué ha ocurrido a posteriori? O sea, porque me decías que uno de los guiones incluso fue finalista y tal, o que tuviste una beca. No, a ver, ese guión por el que yo tuve una beca no tiene nada que ver con el festival. Solo uno de esos guiones tuvo algo de recorrido después, que fue Érase una vez en La Habana, que fue el primero, con el que luego yo pasé a un laboratorio de guión. Fue durante la pandemia igual, iba a decir que era un laboratorio en Colombia, pero realmente fue online. ¿Sabes? Hubiese sido en Colombia, pero como fue durante la pandemia, era desde mi casa, desde una pantalla en conferencias de Zoom. Realmente, ¿qué ha pasado con esos guiones? A mí me entristece mucho decirlo, pero están ahí cogiendo polvo. Ya, bueno, nada, yo creo que también es algo que le sucede a muchos guionistas, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos de esa profesión, encontrar quien se enamore de esa historia, que puede haber muchos enamorados de esas historias, y después llevarla a término, llevarla concretamente al cine, al audiovisual. Ya ahí entran a jugar otros elementos, como el tema económico, que se hace cada vez más, que castiga cada vez más a la creación en ese sentido. Lo que sucede es que una película es una obra compuesta.
en la que intervienen muchas más personas además del guionista, y que además yo, que vengo de una formación autodidacta, que yo sí no he pasado por ninguna escuela, ni mucho menos, no tengo contactos dentro del mundo del cine, tengo muy pocos, y los contactos que tengo, que son quizás amigos míos que están pasando la Fanca o que están pasando la Escuela de Cine de San Antonio, tampoco es que me puedan ayudar mucho, porque es algo que lleva Está más o dinero. menos en la misma condición tuya, En claro. efecto. De hecho, mi intención en estos años ha sido armarme también de un portafolio para ahora que ya terminé la carrera y que debe abrir la convocatoria de San Antonio de los Baños, poder ingresar a la escuela de San Antonio y ver Eso de ahí en es adelante. una excelente opción en caso de que lo pudieras llevar a término. Yo te deseo, Adrián, muchos éxitos con tu guión en esta edición del festival. Estaremos al tanto de qué ocurrió a partir de hoy, que es la entrega de los premios con Kiara Luna, y me gustaría despedirte, primero agradeciéndote tu presencia aquí en el programa, te decía, deseándote muchos éxitos por tu participación en el festival y que nos invitaras a ver una película que a ti te guste, a todos los que estamos viendo el programa. Bueno, primero las gracias a usted por la invitación de nuevo y por los éxitos que me desea. Yo creo que quizá una película que tenga que ver con el oficio del escritor o del guionista, y una película que a mí me gusta muchísimo, de uno de los directores que más me gusta, que es Billy Wilder, sería Sunset Boulevard, que bueno, qué bien. Parece que una película que si vamos a hablar de guión, perfectamente es una opción. Es un referente para los guionistas. Pues ahí queda la invitación de Adrián Pernas. Sunset Boulevard es una película, es un clásico del cine. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias a ti, y nosotros nos vemos la semana próxima. Hoy queremos comentar a propósito de dos películas argentinas que están en el festival, por supuesto, en competencia. No sé si existen 400 o 4000 televidentes esperando por nuestras recomendaciones, pero en cualquier caso las vamos a dar porque forma parte de nuestro deber profesional. Dar recomendaciones en eventos como el Festival de Cine de las mejores películas que hemos visto. No sé si estas dos que vamos a hablar hoy son las dos argentinas, tendrán premios o no, pero a mí me parecen dos buenas películas dignas de ser, como decía, recomendadas en este programa. Se trata de los filmes Los Delincuentes, así se llama uno, lo dirige Rodrigo Moreno, que es conocido de estos eventos con películas anteriores, y también El Viento que Arrasa, que dirige Paula Hernández, incluso más conocida que Rodrigo Moreno porque tiene alrededor de 5 o 6 largometrajes de ficción y varios cortos también. Respecto a Los Delincuentes, digamos que presenta un fenómeno que algunos creen circunscrito al cine norteamericano, que es el tema del remake. Es de alguna manera, está inspirada en una película argentina, de aquellas que formaban parte de cine del ayer, cine del recuerdo, cine del hogar, y no sé cuántos nombres tuvieron aquellos espacios con aquellas películas argentinas de los años, sobre todo 40 y 50. Y había una que se llamaba Apenas un delincuente. Bueno, esta de Los Delincuentes de ahora, pues se inspira en aquella y de alguna manera la remakea. Como se dice, es una palabra horrenda, quiere decir la rehace. Se hace otra vez aquella película. Por supuesto que se supone que hable de delincuentes y por lo tanto es una película que se ubica dentro del género llamado criminal y que cuenta la historia de un robo en la cual hay un hombre, dos amigos que son bancarios, es decir, trabajan en un banco y uno de ellos decide malversar los fondos de esa institución y pagar por la cárcel, mientras el otro guarda el dinero para cuando el amigo salga y bam. Todo eso que usted se imagina que ocurre. Claro, yo no le conté si acaso el primer acto, la premisa nada más. Lo que pasa después no se lo digo para que usted vaya a ver Los Delincuentes. Los Delincuentes es una película que, aunque yo lo he recomendado
como si fuera un thriller. Es una película de autor, hecha por Rodrigo Moreno, y por lo tanto atiende muchísimo a la cotidianidad, a lo aburrida que es la existencia diaria de estos personajes y a una serie de elementos que tienen que ver con el llamado nuevo cine argentino y su retórica visual. Respecto a la otra que queremos comentar, El viento que arrasa, es una película que ocurre en los desolados, zonas rurales de Argentina, a donde viaja un reverendo, lo que se llama en Cuba se le llama más bien un pastor protestante, un reverendo de esta religión, y su hija. Ellos van en coche, en carro, como se dice, se les estropea el carro y los ayudan un mecánico y su hijo. El hijo del mecánico es también adolescente. Y desde aquí se crea una contraposición entre padre, hija, padre, hijo, mecánico y pastor. Y es una película interesante que crea muy bien, interesante es un adjetivo muy sobado, pero no se me ocurre otro en este mismo momento. Una película sugestiva, una película de atmósferas muy inquietantes, un tremendo estudio de personajes a partir de la contraposición que representan estos dos hombres y sus respectivos hijos. Aunque en el fondo, como usted verá, no son ni siquiera tan opuestos como parecen a primera vista. Y van encontrando terrenos comunes donde convivir y coexistir. Es una película sobre la libertad, sobre el conservadurismo y la ruptura con los valores convencionales y sobre todo sobre los padres tiranos. Así que si usted se siente representado, vaya a ver la película, que a lo mejor le sirve hasta de terapia a usted y a su hijo. Es decir, a su hijo reprimido por el padre dictador y déspota. En fin, que estas cosas se ven muy bien en el cine, pero muy pocas personas lo reconocen en su propia vida. Y para eso se hacen este tipo de películas. Hoy estuvimos recomendando Los delincuentes y El viento que arrasa, ambas de Argentina. Nos complace mucho haber recibido hoy en nuestro programa la mirada joven de un guionista, Adrián Pernas, a quien deseamos siga creciendo en el arte del guión de cine. Y la próxima semana seguiremos recibiendo invitados que seguro tienen muy buenas experiencias que contarnos. Te estaré esperando, cinéfilo, dentro de 7 días, a la misma hora, siempre por el canal educativo, para tener la dicha de decirte una vez más, te invito al cine.